Video realizado por el profesor Alexander Borbón Alpizar de la Escuela de Matemáticas del Instituto Tecnológico de Costa Rica. En este caso, vamos a ver un segundo concepto hoy, una segunda fórmula para encontrar algo. En este caso, lo otro que vamos a ver es cómo calcular el ángulo entre dos vectores. Van a ver que es una formulita muy interesante. Imagínense que tengo dos vectores puestos ya en el origen que salgan del mismo punto. Uno es el vector u, el otro es el vector v. Yo quiero encontrar, bueno, primero vamos a ver la definición del ángulo entre vectores. ¿Por qué tenemos que dar la definición? Es que tenemos dos posibilidades. Ahora, si tengo dos vectores, yo puedo decir que el ángulo es este, que van a ver que ese es, ¿verdad? Esa es la definición. O yo podría decir que el ángulo es el de este otro lado, ¿verdad? Tengo dos opciones. Entonces la definición, vamos a aclarar cuál de los dos vamos a tomar. Y bueno, vamos a tomar el pequeñito, ¿verdad? El ángulo que está entre 0 y pi. Entonces la definición dice que el ángulo entre dos vectores u y v, es el ángulo más pequeño que se forma entre ellos. Más pequeño entre ellos. Esto es, el ángulo tiene que estar, en principio, bueno, entre 0 y pi. Ya voy a decir el caso de cuándo va a ser 0 y cuándo va a ser pi, ¿verdad? El ángulo 0 y el ángulo pi es cuando los vectores son paralelos. Si tienen la misma dirección, vamos a decir que el ángulo es 0. Si tienen dirección contraria, vamos a decir que el ángulo es pi. Ese es el caso cuando son paralelos. Vamos a bajar aquí un poquito. Entonces vamos a decir que si u es paralelo a v, son paralelos. Difieren por una razón, hay una constante, son paralelos. Entonces, si θ es 0, si la constante es positiva, esto es, apuntan en la misma dirección. Entonces, si apuntan en la misma dirección, vamos a decir que el ángulo es 0. Y vamos a decir que el ángulo es pi. Si k es negativo, esto es, si apuntan en direcciones contrarias. Y ese es el único caso ahí medio raro, ¿verdad? Porque en el resto no hay, digamos que no hay forma de tener dudas, ¿verdad? De cuál es el ángulo. Está clarísimo. Es el ángulo que está entre 0 y pi. Siempre está entre 0 y 180 grados. Bueno, ¿cómo lo encuentro? Bueno, ¿cómo encuentro ese ángulo? Bueno, pongámosle aquí adentrocito. Muy bien. Voy a copiar este dibujillo y lo voy a poner abajo. Ok, ¿cómo lo encuentro? Vean, voy a tomar el vector que está entre esos dos u y v. Y ahí. Ok, voy a tomar ese vector entre u y v. Ese vector, vean que no está en el origen, pero si yo me lo llevo al origen, es simplemente restar las coordenadas de u y de v. ¿Verdad? Eso lo vimos la vez pasada, como llevarme un vector al origen. Entonces, si un vector no estaba en el origen y yo me lo quería llevar al origen, simplemente hacía las coordenadas de un punto menos las coordenadas del otro. O sea, era el punto final menos el punto inicial. Ok. Entonces, aquí
U y V, los vectores originales que están en el origen, sus componentes están, ¿verdad? Son los puntos finales. Y este nuevo vector, ya sea que lo vea hacia acá o hacia acá, porque va a ser lo mismo, es la resta de esos dos vectores. Nada más que dependiendo cómo reste, voy a tener este vector apuntando hacia allá o apuntando hacia allá. Pero a mí no me interesa mucho en realidad la dirección. Lo que me interesa es que este salió de la resta y lo que va a medir es la norma. ¿Okay? Esta es la norma de V, esta es la norma de U. ¿Okay? Porque lo que forman esos dos vectores con ese tercero que dibujé, que es la resta, es un triángulo. Y el ángulo entre los vectores ese es el que quiero encontrar. Y bueno, desde mate general conocemos una fórmula que me relaciona esas tres cosas, esas cuatro cosas, el ángulo con esos tres lados. ¿Verdad? Es el teorema de cosenos. Por el teorema de cosenos. ¿Ok? La norma de U menos V al cuadrado es igual a la norma de U más la norma al cuadrado más la norma de V al cuadrado menos 2 veces la norma de U por la norma de V por el coseno de zeta. ¿Mm? Muy bien. Ok. Y me brinqué por ahí. Uy, un resultado importante que voy a utilizar aquí. Estoy pensando si mejor defino ese resultado interesante y después volvemos a este. O si, o si sigo. Yo creo que mejor no. Mejor doy el resultado y después volvemos a este, ¿verdad? Vean, aquí voy a hacer un pequeño, ¿verdad? Un pequeño cambio de tema, porque si voy a necesitar algo, se me olvidó darles algo antes del ángulo entre dos vectores, porque necesito, para trabajar con esto, necesito un resultado antes. Entonces ahí me disculpan, perdón, pero se me fue ese detalle. Necesito un resultado ahí. Entonces voy a meter aquí un temita, digamos, adicional antes de seguir con este. ¿Mm? No importa, digamos, si alguien lo está copiando, no importa que lo ponga después. Yo que estoy en la compu y que tengo el OneNote y que puedo hacer simplemente aquí esto y meter más espacio, ¿ok? Lo puedo meter antes. Pero ya les digo, no hay problema si alguien de pronto estaba copiando y simplemente lo puede meter después, ¿ok? Ya casi vamos a regresar a esto. Porque se me olvidó un resultado, una operación nueva que vamos a definir, que se llama el producto punto de vectores. Y es que ahí abajo voy a usar unas propiedades del producto punto. Y la verdad sí, se me había olvidado darlo. Entonces voy a dar la definición de lo que es el producto punto. Vamos a calcular el producto punto. Y vamos a ver las propiedades del producto punto. Y una de las propiedades la voy a usar para el ángulo entre dos vectores. ¿Mm? Entonces, producto punto de vectores. Ahí qué pena, sí, se me fue darlo antes. Vean la definición. Si estamos en dos dimensiones, ¿no? Si U es el vector U1, U2 y V es el vector V1, V2, ¿okay? Entonces se define el producto punto entre esos dos vectores, ¿okay? Se utiliza el símbolo de una multiplicación normal, ¿verdad? Como lo hemos venido escribiendo siempre, ¿verdad? Pero aquí en vectores hay dos multiplicaciones distintas. Esta es la primera que les voy a definir. Y esta se utiliza este simbolito, ¿verdad? El punto normal que ponemos cuando queremos multiplicar. ¿Okay? Y eso se conoce como producto punto o producto escalar. Ahorita lo voy a poner. Y esto es agarre U1, U2, producto punto con V1, V2
Y esto es multiplicar las primeras componentes de los vectores y sumarle la multiplicación de las segundas componentes. Si estamos en 3 dimensiones, entonces es lo mismo, nada más agréguele una componente más. ¿Okay? Entonces, U producto punto V sería coger este vector U1, U2, U3, multiplicarlo hacer producto punto con el V1, V2, V3, y eso es lo mismo, agarre las primeras componentes, multiplíquelas, sume las segundas componentes multiplicadas y súmele las terceras componentes multiplicadas. ¿Okay? La suma del producto de las componentes correspondientes. Noten que el resultado es un escalar, es un número real, no es un vector. ¿Okay? Entonces pongamos aquí una nota. El resultado de este producto punto es un escalar. Me da un número real al final. Eso es lo que me da, un numerito real. Y bueno, la otra nota que voy a poner es que a este también se le conoce como un producto vectorial. Producto escalar, perdón. Este producto punto, también se conoce como producto escalar. Se le conoce como producto escalar por el resultado que da. El resultado es un escalar. ¿Okay? Entonces estamos definiendo una forma de hacer, digamos, una multiplicación de vectores, pero es así, es multiplicar componente a componente e ir sumando. El resultado me da una escalar. Hagamos un par de ejemplos y voy a escribir las propiedades del producto escalar. Okay. Entonces hagamos un par de ejemplos. Supongamos que U es el vector menos 1, 3 y V es el vector 2, menos 4. Okay. Entonces, si me están pidiendo calcular U producto punto V, eso es menos 1, 3, lo multiplico por el 2 menos 4. Esto me da menos 1 por 2 más 3 por menos 4. Multiplico las primeras componentes, menos 1 y 2, y le sumo la multiplicación de las segundas componentes, 3 y menos 4. ¿Para qué me queda ahí? Menos 2 y menos 12, menos 14. Me dio un numerito. Al final esto da un número, un escalar. Okay, y en 3 dimensiones de ahí lo mismo. Hagamos un ejemplo en 3 dimensiones. Okay, entonces en 3 dimensiones de ahí si tengo por ejemplo un vector que es el vector menos 1, 3, 2 y otro vector que es el 5, 4, 1. Entonces igual puedo calcular el producto punto entre esos dos. Y eso es agarrar menos 1, 3, 2, producto punto con 5, 4, 1. Y esto es de menos 1 por 5 más 3 por 4 más 2 por 1. ¿Okay? Eso es menos 5 más 12 da 7. 7 más 2, 9 es lo que da. Ese es el producto escalar. Muy fácil de calcular, ¿verdad? Estamos definiéndolo apenas. Muy fácil de calcular. Pues, multiplique los componentes, vaya sumando los resultados. Okay, y vamos a ver que nos va a servir para hacer algunos cálculos ahí interesantes. ¿Cuáles son las propiedades? Bueno, escribamos. Teorema.
si U y V, bueno, son dos vectores. Y alfa es un escalar, ¿verdad? Un número real. Ok, entonces. Ok, voy a bajar un poquito para hacer espacio. Vamos a tener varios resultados, son varias propiedades. Ok, entonces, la primera propiedad, el producto punto de este producto escalar es conmutativo. O sea, si ustedes agarran y multiplican U por V, es lo mismo que hacer V por U. Claro, ¿verdad? Es por la conmutatividad del producto y de la suma de los números reales. ¿Ok? De hecho, casi que el producto sería, ¿verdad? Porque yo a todos esos productos les puedo dar vuelta y al final va a dar lo mismo, ¿verdad? Hacer el producto de U por V que V por U. Uno lo calcula exactamente igual. Entonces, la primera propiedad, hay conmutatividad. Ok, segunda propiedad. Hay una especie de asociatividad, entre el producto punto y el producto escalar. ¿Verdad? El producto escalar me refiero al producto de escalar por vector que definimos para los espacios vectoriales. Entonces, por ejemplo, hacer alfa por U producto punto V da exactamente lo mismo que hacer primero alfa por U y esto multiplicarlo producto punto con V, o da lo mismo hacer U por alfa por V. ¿Okay? O sea que el alfa lo puedo multiplicar al final o primero multiplicárselo a alguno de los vectores para después hacer el producto punto. ¿Okay? Eso es válido, da lo mismo, ¿verdad? ¿Okay? Entonces el escalar lo puedo multiplicar antes o después de hacer el producto punto. Tercera propiedad, que es la que necesito para el cálculo que estábamos haciendo. Okay. La norma de U se calcula como U producto punto U. Y aquí me falta algo porque la norma tiene una raíz, un cuadrado acá. ¿Verdad? O de manera equivalente, la norma de U es la raíz de U por U. Que recuerden que la norma es positiva siempre. Entonces funciona bien. Vean que sí es cierto, ¿verdad? Lo podemos ver, por ejemplo, en dos dimensiones. Vean, por ejemplo, qué pasa si U es un U1, U2. ¿Ok? Vean que su norma sería la raíz de U1 al cuadrado más U2 al cuadrado. ¿Y cuánto es U por U? Eso es, agarren U1, U2 y hagan producto punto con U1, U2. Y eso es, multiplique las primeras componentes, U1 al cuadrado, más multipliquen las segundas componentes, U2 al cuadrado. ¿Okay? Entonces, efectivamente, U producto punto U me da la suma de las componentes al cuadrado. Entonces lo puedo escribir de estas dos maneras. O sea, la norma al cuadrado me da U producto punto U. O la otra forma de verlo, la norma de U es la raíz de U producto punto U. Okay. Y la última propiedad que voy a poner, que también necesito para el cálculo que sigue, es que hay una especie de distributividad del producto punto con respecto a la suma de vectores. Entonces, si yo tengo U producto punto V más W, esta U yo la puedo distribuir. Y eso me da lo mismo entonces que U producto punto V más U producto punto W. Ok, hay una especie de distributividad. Ok, esas son las propiedades del producto punto.
Y como les decía, bueno, vamos a utilizar algunas de ellas para el resultado que sigue, que se me había olvidado darlas, ¿verdad? Pero ahora sí, devolvámonos a lo que estábamos haciendo, ¿verdad? El cálculo que estábamos haciendo. Entonces dijimos que íbamos a calcular el ángulo entre dos vectores. Entonces, retomando, definimos que el ángulo entre dos vectores es el ángulo más pequeño entre los vectores. Ese ángulo siempre está entre 0 y pi, o en grados, entre 0 y 180 grados. ¿Okay? Además dijimos que si son paralelos, cumplen que si apuntan en la misma dirección, el ángulo es 0. Y si apuntan en direcciones contrarias, el ángulo es pi. ¿Okay? Esa es la definición del ángulo entre dos vectores. Y estábamos viendo a ver si encontrábamos una fórmula para determinar el ángulo entre dos vectores, ¿verdad? Entonces dijimos que si tenía el vector u y el vector v, ahora sí, bueno, voy a bajar, no sé si alguien está copiando esa parte, si no, sacan un pantallazo, si no, ¿verdad? Para yo poder bajar y seguir con el cálculo que estábamos. Entonces cualquier cosa le sacan un pantallazo. Ok. ¿Verdad? Dijimos entonces esa definición, que fue lo que escribimos acá. Y dijimos que con el vector u y con el vector v, yo podía tomar este vectorcito, voy a ponerlo en verde, ese vectorcito verde, que dijimos que ese vector, bueno, que no está en principio en el origen, si yo me lo llevo al origen, no sé, puede ser aquí o puede ser más bien aquí. Eso dependiendo cómo haga la resta. Llevármelo al origen era restar las componentes, la final menos la inicial. Entonces, si yo agarro y resto v menos u, ¿verdad? Me lo voy a llevar al origen, o u menos v también me lo llevo al origen. La diferencia es que uno va a estar apuntando hacia arriba y el otro hacia abajo, ¿verdad? Pero en el fondo, a mí no me importa si esto está apuntando hacia arriba o hacia abajo, porque lo que me interesa es la norma. ¿Mm? Y la norma y la longitud del vector da lo mismo, si el vector apunta en una dirección o en la dirección contraria. Con esto yo formé un triángulo. ¿Okay? Entonces, este lado mide la norma de u menos v, el vector llevado al origen. Esta es la norma del vector v y esta es la norma del vector u, y este es el ángulo entre ellos. Entonces dijimos, bueno, ¿puedo aplicar el teorema de cosenos? Sí, puedo aplicar el teorema de cosenos. Entonces el teorema de cosenos, espero que se acuerden de esa formulilla, era la norma, bueno, la longitud de uno de los lados al cuadrado es igual a la suma del cuadrado de cada uno de los otros dos lados menos 2 veces la multiplicación de esos dos lados por el coseno del ángulo entre ellos. Eso era lo que me decía el teorema de los cosenos. ¿Qué es lo que escribí de este lado? Entonces, con lo que acabamos de ver, dijimos que la norma al cuadrado es lo mismo que hacer u menos v producto punto con u menos v. Es la propiedad que acabo de escribir arriba. La norma de u cuadrado es u producto punto u y la norma de v al cuadrado es v producto punto v. Recuerden, yo quiero este ángulo. Eso es lo que ando buscando. Dijimos dentro de las propiedades del producto punto que había una especie de distributividad del producto punto con respecto a la suma, bueno, o resta, que es la misma, digamos, la misma operación. Entonces aquí puedo hacer una distributividad y decir, ok, hago u por u menos u por v. Ahora distribuyo el v menos v por u, menos y menos da más, v por v. Y eso me da igual a u por u más v por v menos 2 veces la norma de u por la norma de v por el coseno de zeta. Empecemos a cancelar cosas. Estos son números, ¿verdad? Esto es un número y esto es un número. Sé que del lado izquierdo y del lado derecho están repetidos, se van a cancelar. El v por v con este v por v se cancelan. Y recordemos que el producto punto es conmutativo, va a ser u por v y v por u da lo mismo. ¿Okay? Entonces, esos dos son iguales. Voy a bajar un poquito.
menos 2 veces u por v, eso es lo que tengo del lado izquierdo, es igual a menos 2 por la norma de u por la norma de v por el coseno de zeta. Cancelo los menos 2 y me queda que u por v entre la norma de u por la norma de v es igual al coseno del ángulo entre los dos vectores. Ok, si quieren, bueno, terminar de despejar citas arco coseno de u por v entre la norma de u por la norma de v. Okay. Esta formulita es la que utilizo para poder encontrar el ángulo entre dos vectores. Okay. Entonces, bueno, tal vez no lo he escrito, ahora hagámoslo como un teorema, ahora un teorema. Si u y v son dos vectores, y zeta es el ángulo entre ellos, tal como lo definí antes, ¿verdad? Que está entre 0 y pi. Ok, entonces se cumple que coseno de ese ángulo entre los vectores es igual al producto punto de los vectores entre la multiplicación de la norma de los vectores. Ok, con esa formulita es que vamos a encontrar entonces el ángulo entre dos vectores. Hagamos ejemplos para calcular el ángulo. Entonces, por ejemplo, determine el ángulo entre los vectores que se dan. Determine el ángulo entre los vectores dados. Y vamos a bajar un poquito. Entonces, digamos que en el A quiero calcular el ángulo que hay entre el vector u, que es el vector 1,3, y el vector v, que es el vector menos 2,5. Podemos, bueno, aquí la idea, digamos, en este curso no es ver las cosas muy gráficas, ¿verdad? Pero, o sea, uno puede hacer los vectores, ¿verdad? Y decir que un vector es el 1, 3 y anda por aquí arriba. Bueno, el 5 está todavía más arriba, ¿verdad? Y el otro es el menos 2,5. Lo que estoy calculando es el ángulo que hay entre estos dos vectores. Estoy calculando este angulito. ¿Mm? O sea, uno puede graficarlos y incluso se pueden ir, no sé si han usado GeoGebra, pueden hacerlo en GeoGebra, ¿verdad? Poner los puntitos, hacer los vectores y calcular ese ángulo, ¿verdad? GeoGebra les hace todo eso. Pero la idea aquí, pues, no es hacerlo gráfico, ¿verdad? Sino que verlo algebraicamente. Es decir, bueno, yo quiero calcular el ángulo entre esos dos vectores. De ahí hago u por v entre la norma de u por la norma de v. Y eso me va a dar el coseno del ángulo. Entonces, coseno del ángulo va a ser, hago 1,3 producto punto con menos 2,5. Okay, voy a bajar un poquito. Y eso lo divido entre la norma del 1,3 multiplicado por la norma del menos 2,5. Okay. Y veo a ver cuánto me da. Esto es menos 2 más 15. La norma del 1,3 es la raíz de 1 al cuadrado más 3 cuadrado. Ahora es 1 más 9. Y el del menos 2,5 es 4 más 25. Okay. Esto me da 13 arriba. Y abajo me da la raíz de 10 por la raíz de 29. Y eso, bueno, lo puedo hacer aproximadamente. Lo puedo dejar así o lo podemos aproximar. Digamos, voy a hacerlo aproximado. Eso es 13 dividido entre la raíz de 10 y el denominador multiplicado por raíz de 29. Bueno, estoy metiendo en la cálculo y me da 0,76. ¿Okay? O sea, estoy obteniendo que coseno de ese ángulo es 0,76. Es decir, que el ángulo es arco coseno
de 0,76. El ángulo me da, ok, arco coseno de ese resultado anterior, 0,7. Okay, esos son radianes. Ok, 0,7 radianes. Ese es el ángulo. Si lo queremos ver en grados, ¿verdad? Que a lo mejor uno se lo imagina tal vez mejor en grados. Recuerden que si lo quieren pasar a grados, multiplican por 180 y dividen entre pi. Y eso les va a dar más o menos la abertura en grados. A ojo de buen cubero, yo no sé cuánto tenga ese ángulo, ¿verdad? Que dibujé. ¿Qué serán? Como unos 40 grados. Vamos a ver. 0,7 por 180 dividido entre pi. Sí, 40,23, wow. Como 40 grados, más o menos, hay entre esos dos vectores. ¿Okay? Algo interesante que no les dije. No sé quién se acuerda entre qué, en cuáles cuadrantes me va a devolver el ángulo arcocoseno. ¿Alguno se acuerda de eso? No era entre el primer y segundo cuadrante. Primero y segundo cuadrante, es correcto. Cuando ustedes tenían coseno, no sé si se acuerdan, bueno, eso lo vieron en mate general. Cuando ustedes tenían coseno, para definirles la inversa, cogieron este pedacito. Entonces va de 0 a pi. ¿Ok? Y bueno, aquí entre menos 1 y 1. Ese es coseno. Entonces, para hacer la inversa está definida o coge valores entre menos 1 y 1 y me devuelve valores de 0 a pi. ¿Dónde dije que estaba el ángulo entre los vectores? Entre 0 y pi. ¿Ok? Que salva, o sea, arcocoseno me devuelve justamente el ángulo en donde yo lo quiero, de 0 a pi. ¿Okay? Esa es una gran salvada, o sea, eso me da el ángulo directamente, el ángulo entre los vectores. Y no les había comentado eso, y es importante porque de pronto uno, no sé, puede tener esa duda después, ¿verdad? Y no, arcocoseno, si utilizan esta formulita, el ángulo da directo, no hay ningún problema, no tiene ningún problema en cuanto a dónde les devuelve el ángulo y dónde está definido el ángulo entre vectores. Están en el mismo lugar de 0 pi. Okay, entonces queda perfecto. Esta fórmula es una maravilla. Ok, B. Ok, en 3 dimensiones es lo mismo, no hay ningún problema. En 3 dimensiones también lo podemos calcular. Digamos que tengo menos 2, 1, 3 y el vector v que es el vector 4, menos 1, 2. Igual, los pueden dibujar en GeoGebra, pueden poner el ángulo entre ellos y ver a ver qué les da GeoGebra como ángulo. En este caso lo mismo, yo digo, bueno, coseno del ángulo entre esos dos vectores es lo mismo, producto punto de los vectores entre la norma, producto de la norma de cada uno de los dos vectores. ¿Okay? Esto es, cojan el menos 2, 1, 3, hagan producto punto con 4 menos 1, 2 y dividan entre la norma, pongámoslo de una vez como raíz, la norma de u que es raíz de 4 más 1 más 9 por la norma de v que es 16 más 1 más 4. Ok, arriba me queda menos 8 menos 1 más 6. Menos 2 por 4 menos 8. Más 1 por menos 1 menos 1. Más 3 por 2 que son 6. Y abajo me queda raíz de 14 y raíz de 21. Ok, eso me da menos 9 más 6, menos 3 arriba. Ok, menos 3 arriba en el numerador. Y en el denominador tengo una raíz de 14 multiplicado por una raíz de 21. Eso me da
voy a ponerlo aproximado, menos 0,17. ¿Ok? Entonces me está diciendo que coseno está dando menos 0,17. Es decir, el ángulo va a ser arco coseno de menos 0,17. Ok, metemos arco coseno de ese valorcillo y me da 1,77 radianes. Pero ese está más grande, eso es más de pi medios, ¿verdad? Y anda como que en 100 grados, algo así, 100 y algo. Por 180 dividido entre pi. 100, exacto, ¿verdad? 100, bueno, 100,08. 100 grados hay entre esos dos vectores. ¿Mm? Vean qué fácil empiezan a hacer estos cálculos si conozco vectores, ¿verdad? O sea, si yo sé vectores, van a ver que muchos cálculos de que hacíamos con geometría básica, ¿verdad? De alguna manera, en este caso, con vectores empiezan a hacerse muy fáciles. Y van a ver, la vida es más fácil con vectores, ¿verdad? Los cálculos. Muchos cálculos son muchísimo más fáciles con vectores que si no tuviera vectores. ¿Ok? Bueno, de ahí, vamos a hacer un break por acá, ¿verdad? Unos 10 minutitos de descanso. Voy a parar la grabación.